En esta Conferencia Internacional de Genética en conmemoración de los 50 años del Colegio de Biólogos del Perú y del 200 aniversario del natalicio de Gregorio Mendel, padre de la genética, nos presentará el tema Diferenciación celular y modificación genética en el Perú. Recordar que la ponencia tiene una duración aproximada de 40 minutos, seguido de 15 minutos para las preguntas que los asistentes formularán en el chat ante cualquier duda y su respectivo desarrollo. Buenas noches, doctor Claudio Llerena. Adelante con la presentación del tema. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Si por favor me dijeran compartir mi pantalla para poderles, gracias. Hablar yo de un tema que ha sido recientemente finalizado el proyecto, subvencionado por Fondesit, por Concitec, perdón, y por el Banco Mundial y por la misma Universidad San Martín de Porres, en la cual hemos tratado de implementar una plataforma de edición génica en el Perú. Es por eso que hoy les voy a hablar justamente de lo que dice el título, que es diferenciación celular y modificación genética en nuestro país. Mis datos de contacto: mi nombre es Claudio Villegas, y como ya dijeron, soy docente investigador de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Medicina. Mi correo está ahí por si tuvieran algún deseo a futuro de colaborar o hacer alguna pregunta que quizás no alcance a responder el día de hoy. Sin más, comenzamos. Entonces, siendo que estamos en una conferencia puramente relacionada a la genética, voy a pasar esta diapositiva muy rápido, pero todos sabemos de que el genoma de las especies está escrito básicamente en estas 4 hermosas letras que son ACGT. Pero una cosa que se nos olvida muy a menudo es que el genoma humano es una molécula, o bueno, una colección de moléculas muy grande, ¿no? Tiene 3.000 millones de pares de bases, ¿no? De letras que están ahí y que contienen la información necesaria para hacer lo que somos, ¿no? Para hacernos humanos. Y a veces se nos olvida la inmensidad de estos 3.000 millones de pares de letras. Entonces me gusta ejemplificar esto de tal manera que si pusiéramos a una persona tipeando 60 palabras por minuto, esos son 360 caracteres por minuto, y a esta persona la podemos trabajar sin descanso 8 horas al día, le tomaría 50 años de trabajo en este horario un poco duro para crear una copia del ADN, una copia de nuestro genoma. Entonces imagínense la cantidad de copias, los millones de copias que tenemos dentro de nuestro cuerpo, la cantidad de horas hombre que serían si hubiera que hacerlo de esa manera, ¿no? Pero felizmente existen las reacciones enzimáticas y esto se hace mucho más sencillo en nuestro organismo. Pero esto simplemente para ejemplificar la inmensidad de nuestro propio genoma. Y hay, muchas veces escuchamos esta expresión de que el genoma es el libro de la vida, pero si realmente comparamos la inmensidad de nuestro genoma nuevamente con el tamaño promedio de un libro, más que un libro de la vida, sería una biblioteca de la vida, ¿no? Porque el largo de nuestro genoma equivale a una biblioteca de 5.000 libros. Entonces ya no estamos hablando de un solo libro de la vida, sino estamos hablando de una real biblioteca de la vida con las instrucciones para hacernos funcionar como organismos, ¿no? Y ahora imagínense, y aquellos que de repente están haciendo su tesis de pregrado o de posgrado, o aquellos que están un poco más avanzados y que están haciendo el doctorado, y venga alguien y les diga, ¿sabes qué? Tienes un error ortográfico, tienes un typo, y si no lo solucionas no te vas a graduar. Entonces entramos en pánico, porque imagínense toda la tesis, la inmensidad de nuestras tesis, y que nos digan, hay un error ortográfico, y si no lo solucionas no te vas a graduar. Entonces, más o menos en ese contexto, imaginémonos las enfermedades humanas, ¿no? En muchos casos, las enfermedades humanas pueden estar causadas por el simple cambio de una sola letra en nuestro genoma, un simple error tipográfico, de ortografía, un typo que está en nuestro genoma. Entonces sería excelente si, como en el procesador de texto Word, hubiera esta función en la cual nosotros apretamos control V o control F y podemos poner buscar, reemplazar. Sería excelente si el genoma viniera con una de estas opciones, ¿no? En la cual tú puedas buscar el gen defectuoso y reemplazarlo por la copia buena o la copia que funciona del gen. Lastimosamente nuestro genoma no es un procesador de texto y no tiene esta función. Sin embargo, los genetistas y la gente que, como ustedes, se dedica al mundo de la biología, es gente muy inteligente y a lo largo de los años ha desarrollado una serie de herramientas que nos permiten
No hacerlo de esta forma que sería buscar reemplazar, pero sí nos han dado herramientas que nos ayudan a hacer esto de una manera que sea, digamos, asible en nuestros laboratorios. Entonces, hay, dependiendo del enfoque que nosotros querramos usar para la ingeniería genética que nosotros querramos usar, hay diferentes técnicas. En este caso me voy a concentrar en la número 3, o por lo menos la que he listado yo como número 3, perdón, la que serían las targeted nucleases, ¿no? Las nucleasas que están dirigidas. Y dentro de estas nucleasas dirigidas, la más famosa por los últimos 10 años sin lugar a dudas, ha sido el CRISPR-Cas9, que no es otra cosa que un sistema de defensa de bacterias y, bueno, de bacterias y procariotas para defenderse de ataques de otros microorganismos como fagos que quieran infectar a las bacterias, por ejemplo. Entonces, las bacterias han desarrollado este sistema inmune de cierta manera con memoria para poder defenderse de estos ataques de fagos, ¿no? Entonces, alguien en los años 2000, probablemente el señor Mujica, el doctor Mujica, se dio cuenta de esto y ya otras personas como Jennifer Doudna o Zen ya llevaron esto hacia un uso que ha hecho explotar esta técnica en todos los laboratorios del mundo. Y el Cas9 es una cuestión bastante sencilla en su concepción. Recordemos que estos son sistemas bastante simples que se desarrollan en bacterias que no tienen mucho tamaño de genoma como para hacer sistemas demasiado complicados. Tienen que hacerlo en un pequeño tamaño de genoma que tienen ellos. Entonces, son sistemas bastante sencillos. Entonces, recordarles que el descubrimiento, bueno, más que el descubrimiento, el uso práctico del CRISPR ha hecho que tanto Jennifer Doudna como, siempre se me va el otro nombre de la investigadora, ganaran el premio Nobel de Química en el año 2020, ¿no? Y detrás del trabajo de estas dos profesoras hay mucho otro trabajo, incluyendo el de Feng Zhang, ¿no? Que yo creo que es uno de los héroes del uso del CRISPR en el mundo. Pero vayamos un poco hacia la técnica. Entonces, para que funcione el CRISPR, primero que nada, tiene que haber un guía. Este guía es el que le va a dar la especificidad a nuestro CRISPR. Y este guía le da la especificidad gracias a que va a buscar su sitio target, su sitio diana, a través de simple apareamiento, ¿no? Apareamiento de bases. Entonces, el guía de ARN va a tener una sección de 20 pares de bases que va a servir como un primer para una reacción de PCR, solo que en esta ocasión, esta sección de 20 pares de bases va a buscar el sitio de ANA donde va a cortar, y de esa manera es que el guide RNA, el RNA guía, le da la especificidad al CRISPR-Cas9. Pero el guía solamente encuentra el sitio. Quien realmente hace el corte es la proteína Cas9, el Cas9, que es una endonucleasa. Entonces, una vez que el guía lleva al Cas9 al sitio de corte, la Cas9 dice, ok, este es el sitio, aquí corto. Y va a cortar, y es por eso que se le hace el símil con estas tijeras moleculares, porque el uso del guía le da gran especificidad al corte del CRISPR. No olvidemos que para esto hay que tener un ADN diana, y este ADN diana nosotros lo vamos a decidir, y eso es lo bueno de tener el guía y que sea tan modular, tan manejable, que nosotros podemos decidir el sitio donde nosotros queremos cortar. Se supone, en teoría, hay un sitio de corte de CRISPR cada 20 pares de bases en nuestro genoma. Entonces, hay muchos, millones de sitios de corte para que nosotros podamos dirigir el corte con CRISPR, por lo menos en humanos. En otras especies debe ser muy similar. Y finalmente, una vez que ya se ha completado, hay el apareamiento del guía, el Cas está listo para cortar, estamos en el sitio diana correcto, se produce el corte. Y generalmente este corte es un corte de doble hebra. Entonces, cuando hay un corte de doble hebra, los sistemas de reparación de la célula entran en pánico y dicen, oh Dios, hay un corte, ¿qué hago? Entonces, mayormente hay dos formas en las que la célula soluciona este problema de hay una ruptura de doble cadena en el genoma. Uno de los mecanismos es usar el mecanismo de la izquierda, que es el non-homologous enjoining, en el cual la célula trata de unir estos dos extremos de ADN que han quedado flotando, los trata de unir y al unirlos no usa un templado, no usa un molde para copiar cómo debe unirlos. Entonces los une más o menos al azar.
o casi sin usar una guía. Entonces, al hacer esta unión, muchas veces se producen errores al unirse, y esto conlleva obviamente a inserción de mutaciones, a uniones no específicas y una serie de problemas. Pero eso es una vía. La segunda vía más usada es el HDR, el Homology Directed Repair, en el cual la célula sí usa un molde para reparar el daño hecho por la Cas9. Recordemos que el CRISPR-Cas9 lo único que hace es cortar con especificidad, pero quien realmente repara es el mismo mecanismo de reparación de la célula. Y en este caso el HDR necesita un molde para poder hacer la reparación. Es aquí donde nosotros nos aprovechamos de la célula, porque generalmente es en este punto que nosotros como investigadores le damos este molde, le alimentamos este molde a la célula y le decimos, ¿sabes qué? Mira, esto que tú estás eligiendo no está muy interesante, mejor usa mi molde, porque nosotros le damos un montón de molde, de tal manera que la célula dice, ¿cuál uso? ¿Mi molde o el molde que me ha dado el investigador de la Universidad San Martín? El molde de la Universidad San Martín me parece más chévere, y agarra y lo incluye. Entonces, eso es lo que hace, lo incluye, pero ahí estamos un poco que engañando a la célula, aprovechándonos de este sistema de HDR. Como les digo, hay estos dos. Generalmente el HDR se usa para insertar nuevas mutaciones o reparar mutaciones, que es lo que nosotros queremos y que es lo que es más específico para nosotros. Recordemos que el non-homologous enjoining es un poco al azar y generalmente comete errores. Esto en cuanto a ingeniería genética, pero otro de los componentes principales de nuestro proyecto, del cual les estaré hablando en unas cuantas diapositivas, es las células madre. Las células madre, como todos sabemos, son estas células que tienen el potencial de diferenciarse en diferentes tejidos de acuerdo a su estado de potencialidad, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de si son totipotentes, como células del embrión, que están en los 3 primeros días de gestación, o luego de la fecundación, estas células que son totipotentes se pueden convertir en cualquier tipo celular y además pueden generar un ser vivo completo. Entonces, si nosotros durante esos 3 primeros días separáramos a estas células una de la otra, estas células individuales tendrían el potencial de generar cada una un ser humano nuevo, ¿no? Entonces, son totipotentes porque pueden generar un ser nuevo. Un poco más avanzaditas, un poco más maduras, más específicas, son las células pluripotenciales, que ya van de los 5 a los 14 días del desarrollo del blastocisto. Y estas células ya tienen un cierto grado de diferenciación. Se pueden todavía diferenciar en 200 tipos de células distintas especializadas, y como verán tienen un gran repertorio. Generalmente lo que les falta a estas células para ser totipotentes es que no tienen la capacidad de generar un ser nuevo, ¿no? Pero tienen la capacidad de desarrollar casi cualquier tejido. Y luego tenemos a las células multipotentes, que ya son células un poquito más especializadas, que pueden generar tipos celulares ya específicos, por ejemplo, de cada una de las capas de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos células de la sangre que pueden, o células de la médula que pueden desarrollar células inmunes, células que se alojan en nuestros músculos, células que todavía tienen un potencial de desarrollar diferentes tejidos, pero que ya están un poco más limitadas a ciertos linajes. Entonces, como verán, de acuerdo al grado de potencialidad, nosotros clasificamos a las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2006, en el 2007, el doctor, profesor Shinji Yamanaka, descubre o desarrolla este método en el cual, alimentando factores de transcripción específicos a células ya diferenciadas, en el primer experimento usó fibroblastos de ratón, al alimentarles estos factores de transcripción, y estos factores de transcripción se expresaron dentro de estos fibroblastos, pasó algo que es muy similar a cuando nosotros apretamos el botón de reset de nuestras computadoras. Las células volvieron a cero, se volvieron pluripotentes. Es como que estos 3 factores de transcripción le presionan el botón de reset a la potencialidad de la célula y la vuelven casi a cero. Entonces, esto otra vez fue motivo de un premio Nobel para el profesor Shinji Yamanaka en el 2012 en medicina, y lo que él desarrolló es básicamente que una célula diferenciada, como son fibroblastos de piel, al ser reprogramados usando estos factores de transcripción, él usó estos factores de transcripción en su experimento, pueden convertirse en células pluripotenciales inducidas, que son células madre inducidas en buena cuenta.
Entonces, como verán, esto es un gran avance que ya tiene 15 años de desarrollado. Entonces, ¿dónde es que estas células iPS o Induced Pluripotent Stem Cells se encuentran? Se encuentran a media tabla. No son capaces de producir un ser humano completo o un organismo nuevo completo, pero sí son capaces de diferenciarse en los 200 tipos de celulares disponibles en nuestro organismo, ¿no? Esto todavía no ha sido hecho experimentalmente, ¿no? Yo no les puedo decir que ya hay protocolos para diferenciar los 200 tipos celulares que existen, pero sí hay una gran cantidad de protocolos que ya nos permiten diferenciar estas células iPS a casi cualquier tipo celular de nuestro organismo, ¿no? Y ahí es donde se sitúan las IPS, que son una herramienta que nosotros vamos a usar en nuestro proyecto. Entonces, con estas dos herramientas en mente, CRISPR para edición génica, iPS para poder obtener células de cualquier tipo en nuestro organismo, perdón, en el año 2018 presentamos este proyecto a, en ese entonces, Fondecita, ahora Prociencia, en el cual proponíamos el desarrollo de una plataforma molecular para terapia génica correctiva en retinitis pigmentaria, que es una enfermedad que en un momento les explicaré. Y en esta plataforma proponemos el uso de estas dos técnicas indistintamente para poder desarrollar la plataforma. Entonces, el objetivo principal del proyecto fue sentar las bases para el desarrollo de una plataforma molecular de terapia génica usando un trasplante autólogo. Un trasplante autólogo es cuando las células salen de un paciente y vuelven al mismo paciente. En este caso, la idea es que las células defectuosas o que tienen la mutación van a salir del paciente, se van a corregir con CRISPR, las vamos a diferenciar al tipo celular que nosotros queramos y las vamos a trasplantar nuevamente al paciente. Esto tiene una serie de ventajas, entre ellas la más notable es que no va a haber problemas de rechazo inmune, ¿no? Porque son las mismas células del paciente que van a entrar y salir del organismo. Entonces, para esto teníamos unos objetivos específicos bastante claros, que uno era estandarizar el protocolo de diferenciación de células a células retinales, en particular RPs o células del epitelio pigmentado. Escogimos estas porque eran digamos, el protocolo de diferenciación más sencillo. Hay protocolos más complicados, dentro de un momento lo vamos a ver. Es sencillo, pero no es una cosa trivial, y por eso lo escogimos, pero ahora mismo ya estamos desarrollando otros protocolos de diferenciación celular. Y luego también uno de nuestros objetivos era estandarizar el protocolo de edición génica usando CRISPR-Cas en células humanas que van a continuar vivas, ¿no? Mucho del uso que se le ha dado en el Perú al CRISPR es usar el CRISPR como una herramienta de detección o como una enzima, ¿no? En este caso no, nosotros queremos mantener a las células vivas para otros propósitos que van a servir luego, ¿no? Como es el trasplante autólogo. Entonces les voy a hablar muy rápidamente de la retinitis pigmentaria. En particular les voy a hablar del caso multifamiliar de Parán. Parán es una pequeña localidad en la Sierra Limeña, está a 4 horas de Lima. En esta población, el 35%, más o menos el 35% de la población, padece de esta ceguera que comienza en la adolescencia y que para los 30 ya los vuelve legalmente ciegos, ¿no? Pierden bastante de la visión, sobre todo comienza con la visión nocturna, luego la visión como que se va estrechando y finalmente quedan legalmente ciegos, ¿no? Conservan muy poca visión y es como que estuvieran viendo a través de un túnel, ¿no? Y un médico colaborador nos pasó el dato, bueno, les pasó el dato en el 2013 al Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Universidad de San Martín, que es donde laboro, y diligentemente los miembros del laboratorio en ese momento dijeron, ahí debe haber algo porque no es posible que haya una proporción tan grande de la población que sufra de esta enfermedad al azar. Y es así que luego de hacer algunos estudios descubren de que todas las personas que padecían y padecen esta enfermedad, todavía hay bastante gente en la población que padece esta enfermedad, tienen una mutación en un gen que se llama RPGR. Descubren que es una deleción de 11 pares de bases, como se estarán imaginando. Esta deleción es en un exón y por no ser un múltiplo de 3, 11, destruye el marco de lectura de la proteína, lo cual conlleva una serie de problemas y a la degeneración que hace que los pacientes que tienen la mutación pierdan la visión por un proceso neurodegenerativo, ¿no? Entonces el laboratorio aquí reporta esto en el NCBI y en el ClinVar. Se reporta como patogénica, se asocia a la enfermedad de retinitis pigmentosa
Y bueno, aquí ven que es el Centro de Genética y Biología Molecular quien reporta la mutación. Entonces, a través de este médico colaborador, nos enteramos de este caso, el grupo diligentemente va, busca, encuentra la mutación felizmente y se reporta en una base de datos internacional. Entonces, aquí es donde entro yo entro un poco después, ya en el año 2018, con esta idea que nace en el grupo, en la cual no solamente nos queremos quedar con el descubrimiento de la mutación, que ya es importante, pero queríamos nosotros seguir en este proyecto, y el siguiente paso era este, ¿no? Entonces, aquí les presento un poco de gene therapy o terapia génica, pero con un sabor peruano, ¿no? Con un twist peruano. En este caso tenemos a los pacientes de Parán, y lo que pensamos hacer, o lo que hemos hecho con los pacientes de Parán, es usar el método de reprogramación del profesor Yamanaka, usando sus factores de transcripción, y volver los fibroblastos de paciente de la comunidad de Parán a células iPS, o sea, células madre inducidas. Una vez que ya tenemos las células madre inducidas, ahí el proyecto se va a dividir en dos. Por un lado, vamos a usar CRISPR, recordemos, Premio Nobel 2020, para corregir la mutación que causa la enfermedad. Entonces, así nos aseguramos de que estas células ya no tengan la mutación que causa la neurodegeneración. Y por otro lado, vamos a usar un protocolo de diferenciación retinal para que nosotros no solamente tengamos células iPS, sino que podamos llevarlas al destino celular que nosotros queramos. En este caso hemos escogido células pigmentadas del epitelio. De tal manera que al combinar ambos protocolos, nosotros podamos tener células retinales sanas, con la esperanza de que esto algún día pueda ser trasplantado a nuestros pacientes que tienen la mutación del caso multifamiliar de Parán. Sin embargo, como ustedes sabrán, nosotros no estamos descubriendo la pólvora, esto es algo que ya se hace, hay diferentes enfoques para hacer esto, hay diferentes plataformas, y hay gente que ya lo está haciendo incluso en el gen de interés en el cual nosotros estamos trabajando, no en la misma mutación, porque nuestra mutación es, digamos, endémica de nosotros, peruana, pero sí hay muchos modelos que están trabajando en esto. Entonces, eso que quede claro, nosotros no estamos descubriendo la rueda, simplemente estamos usando lo que ya se hace en otras latitudes, en otras longitudes, y aplicándolo a un caso netamente peruano. Entonces, lo de la diferenciación de células retinales, otra vez, manos arriba, nosotros tampoco lo estamos descubriendo, estos ya son protocolos que están desarrollados, hay muchas publicaciones que hacen esto, y uno puede tener, dependiendo de sus recursos, acceso a diferentes protocolos, pero hay que leer varios protocolos para encontrar el que nos calce mejor, ¿no? Pero otra vez, estos protocolos no los estamos desarrollando nosotros los estamos implementando en nuestra realidad con un caso peruano. Y nuevamente, tampoco nosotros somos los primeros en que se nos ha ocurrido hacer terapia génica para casos de retinitis pigmentosa. De hecho, ya hay medicamentos aprobados por la FDA para terapia génica en retina de pacientes para retinitis pigmentosa, aprobados desde el 2017, ya van 5 años de aprobados. Entonces, nada de esto es, digamos, non plus ultra. Nuestro valor agregado es que es todo netamente hecho en el Perú. Y ya hablando un poco más grande, tampoco el uso de CRISPR no es una novedad a la clínica. Ya desde el año pasado, e incluso desde el 2019, según veo acá, ya hay tratamientos, bueno, ya hay intentos de ensayos clínicos para tratar diferentes causas de ceguera, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, en lo que nosotros queremos contribuir es en hacerlo en una población peruana con nuestros propios recursos. Y centrándonos en nuestro caso multifamiliar de Parán, que es un caso que, como ya les mencioné, fue descubierto o encontrado, mejor dicho, por nuestro laboratorio. Entonces, aquí también una palabra de advertencia. La terapia génica no es un sprint, no es una cuestión de corramos, corramos, corramos y vamos a llegar pronto. No, de hecho es una maratón, es un proceso largo, y nosotros estamos conscientes de eso, ¿no? Como verán, y estos 3 pasos o estos 3 grandes pasos que hemos dado en el proyecto son la primera parte de algo más grande que hay que desarrollar, ¿no? Y para llegar al humano, para llegar hasta aquí, quizás vaya a demorar un par de años más, ¿no? No va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces, y muchas veces, y esto es el siguiente paso en nuestro proyecto, vamos a tener que pasar a través de un modelo animal, ¿no? Donde nosotros podamos comprobar que nuestras células son aptas para comenzar algún tipo de ensayo en humanos. Para eso hay que usar un modelo animal, y bueno, estamos buscando partners que
nos puedan ayudar en eso, ¿no? De hecho, creo que ya podríamos haber identificado un par de partners. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que, bueno, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo en este momento? Porque no ha parado el trabajo. Estamos estandarizando, estamos poniendo a punto el protocolo de CRISPR y además también estamos poniendo a punto ya un par de protocolos de diferenciación celular. Hoy día les voy a hablar de uno en particular. Entonces, para esta primera parte, para la estandarización de protocolo, lo está haciendo un estudiante de maestría de la Universidad Cayetano, Steve Jesús, y él se está encargando de la estandarización del CRISPR para insertar el pedazo de ADN que nosotros queremos corregir. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, este es el gen normal, digamos, el wild type, que no tiene la mutación. Este es perdón, la copia del gen que sí tiene la mutación. Estos son la de lesión de 11 pares de bases. Y aquí tenemos que cuando hay esta deleción, el gen se corre, ¿no? Todo esto para cerrar este hueco que queda acá, digamos, el gen se corre, ¿no? Que está mostrado aquí con una flecha, de tal manera que se cierra porque en el genoma no hay huecos, digamos, se cierra. Y nosotros hemos diseñado diferentes guías de ARN para probar cuál es el mejor y el que calza mejor para nuestra técnica, ¿no? Hemos probado, en el caso de la corrección de la mutación, hemos probado 3 guías, y para la inserción de la mutación, que también lo hemos hecho, hemos probado otros tantos guías, ¿no? Esto lo hace en colaboración con la doctora Solange Paredes, que también es docente investigadora en el laboratorio de genética y biología molecular. Para la estandarización del protocolo de diferenciación de células retinales, lo hemos hecho usando este protocolo de Takao Kuroda, que es un protocolo, como verán, relativamente sencillo, y lo está haciendo Bernardo Quispe de la Universidad San Marcos. Es también un estudiante de maestría y esta es su tesis. Entonces vamos directo al protocolo de diferenciación de células iPS. Los objetivos, como se podrán imaginar, son estandarizar el protocolo, tener las células en cultivo y poder demostrar que hemos diferenciado las células que nosotros queríamos. Los materiales que usamos para esto son una gran variedad. Cuando uno está diferenciando células, tiene que usar diferentes medios de crecimiento, que en este caso tienen que ser comerciales, porque hacerlos en el laboratorio, prepararlos, autoclavarlos, se presta a contaminación, y como verán, estas células son células preciosas, no podemos arriesgarnos a contaminación, entonces estos medios son generalmente comprados comercialmente. Además hay que usar matrices celulares. Las células madre necesitan matrices celulares para adherirse a los platos de cultivo, no son como nuestra célula, como nuestra línea celular normal, necesitan matrices para adherirse a los platos de cultivo. Y en este caso hemos usado matrices como el iMatrix o Geltrex, que son una especie de camita de gelatina donde se pegan las células. Además hemos usado diferentes factores de crecimiento. Al ser células humanas ya no podemos usar cosas como suero fetal bovino, porque eso causa problemas en la diferenciación y en la pluripotencialidad de nuestras células, por lo cual tenemos que usar sueros especialmente formulados para trabajo con células madre, ¿no? Además de factores de transcripción y cosas especializadas para el cultivo. Entonces, además de factores de transcripción que nos ayuden a direccionar a las células madre en el destino celular que nosotros querramos, ¿no? Como verán en el mapa que está más adelante, en ciertos momentos del desarrollo de las células madre, nosotros tenemos que darle señales específicas para decirles, hey, ya has decidido que vas a hacer una célula neuronal, mira, ahora no solamente vas a hacer neuronal, sino que vas a hacer retinal. Entonces nosotros en ciertos momentos tenemos que darles medios específicos para que las células puedan ir al destino celular que nosotros queremos. Entonces todo comienza con la biopsia de piel de uno de nuestros voluntarios. En este caso es un voluntario sano que nos da su biopsia de piel. Esto no lo hacemos nosotros, lo hacen profesionales calificados de la clínica de Armavita, que nos han ayudado con la toma de la biopsia. Y luego de 28 días de cultivo celular, nosotros podemos obtener los fibroblastos de esta biopsia, ¿no? Aquí muy chiquito, estas cositas largas son fibroblastos que están descendiendo del pedazo de piel que se le ha cortado al voluntario sano, ¿no? Aquí también pueden ver unos cositos largos que, bueno, son células estriadas, y esos son los fibroblastos que finalmente mantenemos en cultivo, y ya luego de 28 días tenemos líneas celulares de fibroblastos que ya están establecidas, ¿no? Entonces, como verán, no es de un día para el otro, es un mes por lo menos de trabajo cuando funciona, ¿no? A veces no funciona.
Y una vez que, perdón, aquí hay un paso adelantado, y una vez que ya tenemos los fibroblastos, lo que hacemos con estos fibroblastos, aquí se pueden notar mejor cómo están alargaditas las células, morfología clásica de los fibroblastos, tienen que pasar por un proceso que es llamado reprogramación, que es donde vamos a usar los factores de Yamanaka, estos factores de Yamanaka, que son estos factores de transcripción que hacen o que aprietan el botón de reset en el programa celular de la célula y las vuelven células diferenciadas. Esto otra vez demora 28 días por línea celular, entonces luego de hacer la reprogramación hay que esperar 28 días para que nuestros fibroblastos sean células madre, ¿no? Las células madre generalmente tienen esta morfología, suelen ser redondas, de bordes lisos, y cuando uno las mira en el microscopio es como que uno estuviera viendo una isla, o imagínense que están sobrevolando la isla de Hawái, miran hacia abajo y van a ver que toda la costa de la isla de Hawái está encendida por los focos. Igual pasa aquí, cuando nosotros miramos a las células madre en el microscopio, todo el borde está encendido. Eso tiene que ver mucho con el crecimiento de las células, pero es una característica principal de las células madre, y si no tiene esa costa encendida, esa colonia de IPS se está diferenciando, y cuando una colonia de IPS se diferencia ya no nos sirve a nosotros. Y la última característica es que cuando uno lo mira desde arriba, ustedes pueden verlas acá mismo, lucen como una alfombrita lisa. No es capaz de distinguir, no se puede distinguir células individuales, sino que se ve una alfombrita lisa, y eso es una característica también de las células iPS. Pero de nada serviría que yo les diga todo esto y no se los demuestre experimentalmente. Entonces, hay diferentes tinciones. En este caso hemos teñido para OCT, que es un marcador de células indiferenciadas. Ese es EA4, que es un marcador de células embrionarias o iPS, y DAPI, que nos sirve para marcar los núcleos de las células. Y al tener estos dos marcadores, OCT4 y EA4, comprobamos de que son células madre, y aquí pueden ver esta bonita foto del combinado de los tres colores que nos muestra que son células madre efectivamente las que hemos obtenido, además de que, como ya les mencioné, en el microscopio de luz cumple con todos los requisitos, ¿no? Es una alfombrita por arriba, tiene la costa iluminada, tiene una morfología redonda. Entonces, estas definitivamente son células iPS que nosotros hemos obtenido a partir de voluntarios sanos y voluntarios afectados de la comunidad de Pará. Entonces, una vez que ya tenemos las células iPS, comienza realmente la chamba. Este protocolo es un protocolo semilargo de 50 días en cultivo, o sea, una vez que nosotros ponemos las células a cultivar, estas células se van a mantener en cultivo durante 50 días. Entonces, es por eso que yo les decía que no nos podemos arriesgar a preparar nuestros propios medios, porque hay el peligro de contaminación, y a estas células no se les puede poner antibiótico, salvo en los últimos pasos, porque el antibiótico tiene un efecto sobre la pluripotencialidad de las células. Entonces, si yo le echo antibiótico, mis células se van a diferenciar. Yo no quiero que se diferencien. Entonces, me guardo el antibiótico hasta posteriores momentos. Entonces, en un primer momento se les hace un primer tratamiento con medios especializados, luego se comienza a pretratar las células para que ya vayan entrando en calorcito, y una vez que ya han pasado 7 días en pretratamiento, recién comienza el protocolo largo, en el cual se va cambiando de diferentes medios, con diferentes concentraciones de suero modificado. Recuerden, este no es suero bovino fetal que normalmente se utiliza en laboratorio, es un suero especial, y también se usan diferentes factores de transcripción y moléculas para guiar a las células hacia qué destino celular nosotros queremos llevarlas. Aquí están los nombres de los factores de transcripción, y ya llega un punto en que ya las células ya están encaminadas y ya no necesitan más factores de transcripción ni moléculas, sino que simplemente necesitan medios especiales de diferenciación y selección, como es el medio RPI para manutención, en el cual ya simplemente hay que dejarlas crecer hasta que lleguen a su destino final. Durante todo este proceso se usa una matriz celular, en este caso hemos usado iMatrix, esta especie de colchoncito gelatina, que es donde las células se depositan y se quedan pegaditas. Este iMatrix ha sido una odisea traerlo porque viene desde Japón, pero es necesario para la diferenciación, y es distinto a cuando solamente se cultivan células madre. Cuando solo se cultivan células madre, se usa otra matriz, el Geltrex, que es una matriz distinta con propiedades distintas, solo para hacer ahí la diferencia de la importancia de la matriz. Entonces, este protocolo, para que nosotros podamos ver las primeras células madre, debe tener 42 días en cultivo, 42 días a partir del día 1, el pretratamiento no cuenta, en realidad va a estar en 50 días para el momento que veamos los primeros resultados, para obtener estas células RPI que vienen de células madre.
para ello, como les digo, en diferentes momentos se les ha puesto inhibidores de crecimiento, inhibidores de ciertas moléculas y también se les ha puesto medios especiales, ¿no? Que es justamente lo que se muestra aquí en esta línea de tiempo, que es la línea de tiempo que nosotros usamos para alimentar a las células. Entonces aquí vamos a ver algunas líneas celulares que ya están en el esquema de trabajo que hemos tenido hasta ya hace 10 días. Este esquema no está actualizado, les pido las disculpas del caso. Como verán, el estudiante de maestría tiene 20 líneas celulares en crecimiento. Él tiene que alimentar a estas células, la mayoría de ellas diariamente. Diariamente hay que prepararles su comidita, entre comillas, porque los factores de crecimiento, los inhibidores, no duran más de 48 horas. Entonces hay que estarles preparando el medio constantemente, muchas veces diariamente, y el estudiante de maestría tiene que alimentar a estas células sin falta. El pobre estudiante de maestría ya viene 3 meses viniendo todos los días, porque ese es el tipo de dedicación que se necesita para llevar estas células a su destino final, ¿no? Y aquí les mostramos, J es una línea celular iPS que viene de un paciente que tiene la mutación, y CL es una línea celular de un paciente que no tiene la mutación, es un paciente, es un voluntario sano, y estamos haciendo dos grupos porque queremos ver si la mutación tiene algún efecto sobre la diferenciación y la obtención de las células RPE, ¿no? Hasta el momento no hemos visto ninguna diferencia. Tendríamos que ver algún resultado a nivel molecular, pero hasta el momento no hay una diferencia entre ninguno de los grupos. Entonces, durante la etapa de prediferenciación, aquí podemos ver algunos ejemplos. Las células durante la etapa de prediferenciación se miran muy esparcidas, hay que sembrarlas casi individualmente. A las células madre no les gusta estar individuales, es una característica de ellas. Las células madre hay que cultivarlas en colonia. Generalmente si están individuales se diferencian, y otra vez no queremos que se diferencien, pero durante los primeros días sí lucen así individuales, y a medida que van pasando los días, aquí abajo quizás se nota mejor, las células van poblando y van poblando más, ¿no? Y ya también entran en el ritmo de la diferenciación y ya no hay tanto problema de que estén solas. Pero al principio sí es un problema y muchas veces el protocolo falla ahí porque las células se comienzan a diferenciar y no queremos eso. Esto fue el pretratamiento desde el día -7 al día 1 o al día 0, ¿no? Ya cuando se comienza el protocolo de diferenciación, se le comienza a dar estos inhibidores de apoptosis, inhibidores de TGF-alfa, y este medio que contiene suero al 10%, recordemos que este suero es un suero especial. Y ya vamos viendo cómo las colonias se van formando, las células ya se van formando en pequeñas colonias y cada vez van ocupando más del espacio del plato de cultivo, ¿no? En este caso ya las colonias se van sobreponiendo unas a otras y van obteniendo esta coloración un poco oscura. Recordemos que estamos tratando de obtener epitelio pigmentado, entonces estas células deben en algún momento obtener ciertos pigmentos, porque ese es su nombre, ¿no? Por eso tienen ese nombre. Y ya durante las etapas un poco más tardías de la diferenciación, como les menciono, estas células ya se van tiñendo poco a poco gracias a estos pigmentos, ¿no? Estas ya son células del día 19, del día 23. Otra vez, el pobre estudiante de maestría tiene que tomar fotos casi diario a todas sus líneas celulares para seguir el avance de cada una de ellas, ¿no? Entonces, día 19, esto ya es día 12, pero esto es una línea de un paciente afectado. Y esto fue de la semana pasada o hace 11 días, me parece, en el cual ya en el día 19, esta es una de nuestras líneas celulares más avanzadas, ya estaba presentando esta coloración. El objetivo es obtener células que luzcan así de oscuras, así de negras, porque otra vez estamos obteniendo epitelio pigmentado, entonces ahí tiene que haber una coloración bastante oscura. Estas son células al día 42, comparadas con nuestras células del día 19. Sin embargo, hoy día quería mostrarles algo un poco más reciente, y aquí les muestro células del día 40 que son nuestras. No están tan pobladas como estas que se muestran aquí, pero ustedes claramente pueden ver la coloración oscura a los bordes, ¿no? Es clarísimo de que ahí hay una coloración de las colonias que es bastante oscuro, que se asemeja bastante a esto. Si bien falta un poco de cantidad, eso puede tener que ver con el principio del protocolo. Hay que estandarizar la cantidad de células que se siembran, cuántas sobreviven. Esa parte es un poco que hay que jugar con el protocolo, pero ya estamos obteniendo estos resultados, o de hecho ya tenemos varias colonias que están en este estadio, ¿no? Estas son colonias que ya están en el día 40 de diferenciación, y como las pueden ver ya tenemos esa coloración oscura. Entonces,
Para nuestro estudiante de maestría estos son grandes resultados. Se ha logrado estandarizar el protocolo de reprogramación, eso es obtener las células iPS. Tenemos células tanto de pacientes portadores como de pacientes sanos. Se ha logrado estandarizar el protocolo de cultivo de iPS, es una de las cosas que nos ha hecho sudar un poco más. Y luego Bernardo tiene cerca de 20 clones que ya están siendo cultivados para RPs, y como ya han visto, ya en el día 40 ya se comienza a ver la coloración oscura, que es característica de las RPs. Falta la caracterización molecular, pero eso lo debemos estar haciendo en las siguientes semanas. ¿Qué más se puede hacer? El siguiente paso, y el estudiante de maestría ya está trabajando en esto porque así dedicado es, él ya está trabajando en obtener organoides. Los organoides, se ha visto de que las células no solamente se desarrollan en un contexto del medio con el cual uno las alimenta, sino también se desarrollan en el contexto de su espacio. Entonces, si tú quieres tener una célula que se parezca más a una célula de corazón, tú le tienes que dar un contexto en el cual tenga un andamiaje que parezca un corazón para que las células se puedan desarrollar en forma de corazón. Y se ha visto que esto es verdad para muchos tejidos, entre ellos las células retinales. Para que las células retinales puedan tener un contexto de 3 dimensiones, se hacen cultivos especiales en los cuales se forman pequeños, vamos a decir, ojos, en los cuales las células retinales forman ciertas capas de estos ojos, que son como pelotitas de células que crecen, son pelotitas de célula, y estas células luego uno les puede hacer cortes histológicos y puede ver cada uno de los tipos celulares que se han desarrollado, porque otra vez, este contexto tridimensional les da un mejor campo de desarrollo a las células. Ya estamos trabajando en esto. En cuanto a la Doctor estandarización del Llerena, protocolo... disculpe, le queda 5 minutos. Listo, muchas gracias. En cuanto a la estandarización del protocolo de CRISPR-Cas9, es un poco más rápido. Tenemos el gen RPGR, que es el que les digo que está defectuoso, el exón 6, y bueno, tenemos la sección del exón donde está la mutación, ahí está el wild type, ahí está el gen afectado, y bueno, como les digo, se cierra el gap una vez que está la mutación, ¿no? No hay huequitos en el genoma. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho, aprovechándonos otra vez del sistema de CRISPR-Cas9, lo que hemos hecho es usar diferente software de diseño para obtener los mejores guías que nos van a ayudar en nuestra corrección de la mutación. Y hemos probado 3 guías en particular. No somos muy imaginativos para los nombres de los guías, nos van a disculpar, pero les hemos puesto guía 1, guía 2 y guía 3. Cada uno de ellos tiene su PAM. No hemos tenido tiempo de hablar de esto, pero el CRISPR, el Cas9, además de tener un guía, el guía necesita una señal dentro del genoma de Diana, que se llama el PAM, es el sitio PAM, que debe tener esta secuencia N, cualquier nucleótido seguido de 2 Gs, de 2 guaninas, y de tal manera que esto es una señal para el corte de la Cas9. Hemos tenido estos 3 guías, los hemos tratado, los hemos probado en las células, iPS, y hemos escogido el que mejor nos ha ido, ¿no? Entonces vamos a pasar directo a esa diapositiva. Para eso hemos usado secuenciamiento Sanger, obviamente. Y luego de hacer el análisis, hemos obtenido que para el guía 1 tan solo hay un 4% de eficiencia, o sea, corta muy poco, 1 de cada 100 hebras es cortada. Para el guía 3 hay un 25% de eficiencia, es 1 de cada 4 hebras cortadas, y para el caso del guía 2 ha sido nuestro ganador con 64% de eficiencia. Esto quiere decir que corta 6 hebras de cada 10 encontradas, ¿no? Esto es una eficiencia bastante alta. Entonces hemos cogido a este guía para los siguientes pasos de nuestro experimento. Sin embargo, como todavía no queríamos tocar las células de los pacientes, primero tratamos de estandarizar el protocolo en el genoma de un paciente de un voluntario sano, ¿no? Entonces lo que hemos intentado en este caso es introducir la mutación en el genoma de un paciente sano como prueba de concepto de que nuestra plataforma de CRISPR-Cas funciona muy bien, y lo hemos logrado. Entonces para este caso hemos usado un guía nuevo, el guía 5, que corta específicamente el sitio para introducir la mutación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 2 guías que hemos escogido, el guía 2 para reparar la mutación y el guía 5 para encontrar la mutación. Para el caso de introducir la mutación, hemos hecho el screening de 384 clones de iPS, de los cuales solo sobrevivieron 300 clones, y de esos 300 clones, luego del screening de la mutación que hicimos por restricción enzimática, por RFLP,
encontramos que había 24 clones que probablemente tenían la mutación o en los cuales habíamos insertado la mutación de Paran, ¿no? Entonces, para ejemplificarlo un poco más, aquí pueden ver, aquí les muestro 10 clones y de estos 10 clones, 5 de los 10 han adquirido la mutación que nosotros hemos querido insertar. Eso quiere decir que tenemos un 50% de eficiencia, lo cual es una eficiencia bastante alta porque uno de cada 2 clones que nosotros recuperamos tiene la mutación que nosotros querramos. Y aquellos que son un poco más acuciosos dirán, ah, pero ¿y dónde es el sitio de corte del Cas? El sitio de corte del Cas es 3 nucleótidos antes del PAM, sería aquí, y como verán, el corte ha sucedido de una manera casi perfecta y la introducción se ha dado en muy buena forma. Entonces nosotros estamos muy conformes con estos resultados y ya vamos a proceder a la reparación de la mutación en células de pacientes que tengan la mutación. Entonces, como verán, hemos logrado estandarizar el protocolo para la introducción, para la corrección de la mutación. Hemos escogido los guías. Estamos muy contentos con el guía número 2 porque tiene 64% de eficiencia y además también hemos estandarizado el protocolo de screening, que es una de las partes más tediosas de hacer CRISPR, ¿no? Como les digo, 384 clones cada vez que hay que secuenciar. Entonces, como resultados del proyecto, hemos logrado obtener todo esto. Tenemos diferentes células de fibroblastos, líneas de fibroblastos, diferentes líneas de iPS que hemos logrado reprogramar, tenemos 19 protocolos de diferenciación en camino, se ha logrado la tesis, bueno, se está terminando de lograr la tesis de Bernardo, que es la diferenciación, y en el caso del CRISPR también se viene trabajando lo que es ya se terminó con la inserción de la mutación y ahora mismo estamos trabajando en la reparación de la mutación, que es finalmente uno de los objetivos principales para la tesis de Steve, para su tesis de maestría. ¿Qué es lo siguiente que viene? Bueno, quisiéramos trabajar en organoides, que es estas pelotas que recapitulan mejor el desarrollo de los tejidos, como les decía, y también nos gustaría hacer una plataforma para creación de diferentes modelos, ¿no? Ya probamos que podemos hacer células retinales, nos gustaría hacer cardiomiocitos, por ahí células hepáticas, queremos jugar con lo que hay a la mano y lo que ustedes probablemente puedan necesitar para sus experimentos. Además, también nos gustaría seguir usando CRISPR para seguir modelando mutaciones. Como saben, hay muy poca investigación genética en poblaciones peruanas y en muchos casos nosotros encontramos mutaciones que tienen el nombre de BUS. Aquellos que escuchen este nombre seguro tienen miedo en este momento. Y como somos una población poco estudiada, probablemente nadie las vaya a estudiar para nosotros. Y nosotros mismos tenemos que estudiarlas. Entonces, usando CRISPR, nosotros podemos modelar estas mutaciones que encontremos en nuestras propias poblaciones para poder estudiarlas. Y finalmente nos gustaría jugar con esta idea que alguna vez escuchamos que son los superdonadores. Los superdonadores son personas que pueden donar tejido a múltiples personas al mismo tiempo. Esto es un concepto que en Japón, por ejemplo, han estimado que ellos necesitan 20 superdonadores para que puedan donar a toda la población japonesa. Entonces, ya se están buscando estos superdonadores, porque si tenemos estos superdonadores y tenemos sus iPS, podemos desarrollar cualquier tipo de tejido para cualquier persona en nuestro país. Y eso sería una cosa excelente. Entonces, eso es lo que se viene, en eso ya estamos pensando y ya estamos haciendo algunas cosas en eso también. Un gráfico para explicar los superdonadores. Este es el grupo de trabajo. Profesor Fujita antes era nuestro director, ahora es el director de todo el instituto. La doctora María Luisa es ahora nuestra jefa en el Centro de Genética y Biología Molecular y este es el grupo con el que generalmente trabajamos. No los dejo sin antes agradecer a todos nuestros colaboradores, ya sea dentro de la Universidad de San Martín, fuera de la San Martín, a los tesistas que son los que realmente hacen el trabajo, a nuestros colaboradores en el Reino Unido que nos han enseñado todo lo que era iPS al principio, y ya después tuvimos que aprender a hacer la diferenciación por nosotros, colaboradores en Arequipa, Medic Vision, que fueron los que hicieron el screening de los pacientes para ver si tenían retinitis pigmentosa o no, Dermavita, que hicieron la toma de los fibroblastos, bueno, de la biopsia para los fibroblastos, Cytometric, que nos han ayudado con la citometría de flujos, que en algunos pasos hemos usado, y a la Universidad UXUR, al Laboratorio de Cultivo Celular de Inmunología, al doctor Javier Enciso, que en algún momento nos ayudó con el almacenamiento de nuestras células cuando nuestro nitrógeno líquido se malogró. Y finalmente a las personas que a las instituciones que han pagado por la investigación, al Banco Mundial, a Prociencia, a la Universidad San Martín de Porres y al Ministerio de Educación, yo siempre le agradezco porque ellos fueron los que pagaron por mi doctorado. Muchas gracias y ojalá haya bastante tiempo para preguntas. Muchas gracias, ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, adelante, colega.
Buenas noches. Felicitaciones por tu presentación. Realmente está bastante interesante. Mi nombre es Jorge Cueva y también trabajo en Retina. Quería hacerte una pregunta. El 2019 más o menos se hicieron algo parecido y hicieron trasplantes de células diferenciadas ya y estas migraron hacia la capa donde se encuentran los fotorreceptores, pero no se integraron. Al contrario, se determinó que estas células formaban nanotúbulos y se comunicaban con las otras células pasándole bastante material, incluso hasta mitocondrias. ¿Han preveído eso? Sí, este tipo de investigación todavía está, digamos, en su infancia. He visto el reporte que tú me mencionas y es cierto, ¿sí? Pero hay otros reportes en amaurosis, por ejemplo, en el cual justamente estas células RPI, las cuales son las defectuosas, en las cuales se han usado dos enfoques distintos. Una, en las cuales las células RPI diferenciadas ya se han inyectado y se ha visto integración. Y otro enfoque en el cual se han insertado células madre, sin diferenciar, células madre iPS, y también ha habido integración. Entonces, como te digo, todavía está en su infancia y hay que ver diferentes enfoques y a quién le va mejor y qué va mejor, y definitivamente habrá cosas que no mejoren, pero en este momento yo no me atrevería a descartar todavía nada, Ok, ¿no? Yo creo que excelente. todavía todo está en juego. Y la otra pregunta que tengo es los ratones. ¿Qué modelo animal tú piensas como modelo para la enfermedad que tienen? Eso en realidad, muchas gracias por la pregunta. Eso en realidad va a depender de los colaboradores que finalmente quieran colaborar con nosotros, ¿no? De hecho, ya estamos viendo con algunos que hay modelos en perros, y el perro también tiene un ojo un poco más grande, ratones es muy pequeño quizás, y sobre todo para lo que es la inyección, hemos visto que hay modelos en perros, de eso estamos Ujú. completamente seguros y estamos ya coqueteando con algunos colaboradores, Pero y es también el en conejos. mismo gen. Sí. Excelente. Ok. Y incluso si no fuera el mismo gen, como te digo, en nuestro caso todavía estamos un poquito más atrás que los demás quizás, y como prueba de concepto lo podríamos hacer en un gen distinto, ¿no? No habría ningún problema. Una vez que ya tenemos la tecnología corriendo, es cuestión nada más de hacerlo, ¿no? Sí, justo el 28 de julio ha salido un papel mencionando, pero han utilizado perros, pero es fosfodiesterase, Sí. fosfodiesterasa 6. Y bueno, todavía no está la parte funcional, pero la implantación está todo muy bien. O sea, capaz a ustedes también le vaya muy bien. Bueno, felicitaciones, Con los dedos cruzados. Muchas gracias. Claudio. Gracias por sus preguntas. Gracias. Continuando con la pregunta, tenemos uno en el chat. ¿Qué genes están relacionados a la retinosis pigmentaria? Mediante la técnica CRISPR, ¿es posible realizar el silenciamiento de los genes responsables de la retinosis pigmentaria? Muchas gracias. Mm, la retinitis pigmentaria, la última vez que le pregunté a mi jefa, que es realmente la experta, la doctora María Luisa, me comentó de que había más de, me parece, 75 genes relacionados con esta enfermedad. Entonces, es un gran abanico de genes. En este caso, nosotros hemos cogido RPGR porque ya habíamos trabajado con el caso multifamiliar de Parán y ya teníamos experiencia con este caso multifamiliar, pero podríamos tratar cualquiera de los otros genes, ¿no? Estamos abiertos a eso, si es que hay una corrección que habría que hacer. En el caso de que nosotros quisiéramos usar CRISPR para también parar la expresión de algún gen, también se puede hacer. De hecho, es más sencillo porque no hay que usar HDR, que es lo que hemos usado, porque recuerden que para reparar la mutación o para insertar la mutación, nosotros les hemos dado un molde a la célula para que la célula copie del molde usando HDR. En el caso de que tú quieras generar una mutación que haga un knockout de un gen, tú no le tienes que dar nada a la célula. La célula, usando el non-homologous enjoining, que es el otro sistema de reparación, se va a equivocar y va a generar las líneas celulares necesarias. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, son diferentes enfoques, pero no sería nada distinto, y la respuesta corta a tu pregunta es sí, CRISPR también puede ser usado para parar la expresión de genes.
Acá hay otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son los últimos aportes de la terapia génica en trastornos de neurodesarrollo como el trastorno obsesivo compulsivo y el TDAH? Uf, esa es una pregunta un poco que va más por mi lado de neurociencia. Generalmente ese tipo de trastornos no tienen un origen en un solo gen, ¿no? Son trastornos que son multigénicos, afectados por diferentes mutaciones y con diferentes pesos y todo esto. Entonces, quizás curar una mutación no ayudaría en nada porque es simplemente sacar un vaso de agua del mar, ¿no? Entonces, en este tipo de enfermedades va a ser, yo creo, es mi humilde parecer, va a ser mucho más complicado usar cosas como CRISPR, ¿no? Porque, otra vez, es solamente una mutación a la vez o de repente un grupo de mutaciones a la vez, pero estas enfermedades son multigénicas, entonces, difícil. Creo que ahí habría que usar otros enfoques. Sí, para este tipo de enfermedades que mencioné, lo veo un poco más peludo en todo caso. Agradecemos al doctor Claudio Llerena por brindarnos la exposición de la ponencia. Diferenciación celular y modificación genética en el Perú. Muchas gracias, doctor Claudio Llerena, deseándole lo mejor en sus proyectos y esperando contar en otra oportunidad con su aporte y generosidad con el Colegio de Biólogos del Perú La Libertad. Muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.